vamos a presentarles a la doctora Graciela Tapia, a quien todos sus afectos le dicen Gachi. ¿Está bien así? Es mediadora, experta en diseño y conducción de procesos de diálogo y construcción de paz, consultora permanente para Latinoamérica del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, fue miembro del equipo de expertos de la Unidad de Mediación de la ONU para la atención de crisis a nivel global, trabajando prioritariamente en Kirguistán con líderes islámicos religiosos y en el proceso de paz de Colombia. Lleva 20 años de experiencia nacional e internacional como entrenadora y practicante en mediación y gestión de conflictos públicos, con foco en socioambientales vinculados a temas de tierras, residuos, industrias extractivas y comunidades indígenas. Ha trabajado en Argentina, Colombia, Bolivia, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Centroamérica, los Balcanes y Kosovo. Fundadora y directora de la Fundación Cambio Democrático, organización sin fines de lucro para avanzar en el campo del diálogo en la Argentina, para la gestión pacífica de conflictos y la construcción de consensos en cuestiones de interés público. Ha trabajado con expertos como Jimmy Carter, William Ury, John Paul Lederach y Sarah Koff en conflictos de región. Perdón, ¿podríamos parar ahí? Paro. Porque que soy muy mayor. Bueno, docente, profesora, etcétera. Te damos la palabra. Siempre pasa eso cuando uno crece. Pero me canso. Bueno, muchas gracias, buenos días. Yo también estoy muy contenta porque este es mi lugar, aquí me recibí, en mi colegio, aquí en San Isidro. Así que vine con una emoción muy grande a presentar el caso del libro donde yo participé, pero si pudiera también mencionar algo de alguno de los otros casitos. Tendría que estar acá Juliana Robledo, que es mi colega cofacilitadora de uno de los casos, que creo que es el capítulo 11, y Julia anoche dijo que no podía llegar. Juliana trabajó conmigo muchos años en la Fundación Cambio Democrático, pero cuando iniciamos esto, Juliana, ¿quieres mencionarlo? Sí, quiero pasar un aviso de que una mediadora es ahora la secretaria del Medio Ambiente en la ciudad de Paraná. Así como los mediadores estamos infiltrándonos en la política. Así que un orgullo y un honor que Juli, que ha vuelto a su provincia, haya sido ahora un poco reconociéndosele todo su trabajo en el tema de la gestión ambiental, haya sido nominada secretaria de Ambiente. Así que justamente por eso no pudo venir, por una situación de muchísimo trabajo. Entonces me apuré anoche a sacar 2 o 3 filminas del caso que facilitamos juntas, así que tal vez se me va el tiempo y les pido que me corten, ¿sí? Pero bueno, ella lo escribió porque ella tuvo el tiempo y la paciencia de escribirlo, pero fue un caso bien rico y me gustaría compararlo con otro de los casos, que es el que está en el capítulo 4, comentado por Alicia, comentado por Giselle, que es otra querida colega que lo facilitó en Perú, y por el profesor Chris Mitchell, que es uno de nuestros queridos profesores más antiguos de esta universidad, ¿no? que genera estos espacios para Latinoamérica que realmente son muy ricos con el esfuerzo de Alicia. Bueno, entonces a ver si puedo manejar esto para guiarme. Simplemente decir, respecto a lo que vamos a mostrar, son 2 casos que tienen algo en común, y es que están involucrados a conflictividad con impactos ambientales. Entonces, para quienes nos dedicamos un poco a estos temas específicos, simplemente mencionar algunos componentes claves, ¿no? No quiero, como dice mi colega, uno tiende a dar una clase, yo no voy a dar una clase, sé que acá hay mucha gente que sabe el tema, pero como poner el énfasis en que los recursos naturales no son solamente materiales, ¿no? Y a veces uno se confunde pensando que estamos hablando solamente de plata, y tienen un componente simbólico importante. Sus usos afirman, legitiman identidades de diversos grupos, tienen la característica de que son, por supuesto, derechos de interés público, de interés colectivo, por lo tanto, muchos de
de estos intereses no están representados o visibilizados, y entonces en lo que exponía nuestro colega, la etapa del análisis es clave para identificar justamente estos intereses y cómo vamos a poner en juego en la mesa en un abordaje de estos intereses. Generalmente vienen de una definición unilateral de un modelo de desarrollo. Cuando decimos, no, acá hay un conflicto por temas de industrias extractivas, ocupación de tierras, es porque se definen las políticas desde algún lugar sin consulta con las comunidades que son afectadas. Estas comunidades que tienen cada vez más derechos, más derecho a participación, más instrumentos jurídicos que avalan esta participación. Y concretamente lo que Alicia mencionaba de las comunidades indígenas, tenemos ahora a nivel internacional el convenio de la OIT, el 169, que obliga a la consulta de pueblos indígenas, a la consulta previa, y es un convenio que ya los estados han ratificado, pero ahora resulta que hay que implementarlo y nos encontramos con todas estas dificultades, como mencionaba Alicia, pero hay que hacer la consulta, ¿no? Entonces este es otro de los temas cuando aparecen comunidades indígenas. Y por último, que el emergente de estos conflictos, como aparecen, suele siempre estar vinculado con algún episodio, con algún evento puntual, que es lo que se ve, la fiebre, digamos, ¿no? Como si uno compara como la enfermedad, que me gusta porque era un poco la metáfora del profesor Mitchell. Los conflictos duelen, entonces a veces compararlos con la enfermedad es interesante. Uno que hace, y uno le da el ibuprofeno a la gente que tiene fiebre, ¿no es cierto? Y sabe que ahí la fiebre baja. O le da un antibiótico. Bueno, por las dudas hay un amplio espectro. Y pareciera que el síntoma baja. Pero no necesariamente esto significa que hemos hecho un análisis, que hemos hecho un diagnóstico, que tenemos claro cuál es el tratamiento, ¿sí? Así que digo, la complejidad de estos conflictos en ese sentido es interesante, porque generalmente uno va a apagar ese fuego cuando explota, pero si, como veíamos, hubiera, digamos, un enfoque en el análisis, en la prevención, en la alerta temprana, en todos estos mecanismos que ya nuestro campo está desarrollando, esto sería de alguna manera mucho más gestionable, de una manera más constructiva, más pacífica, ¿no? Esto es lo mismo, digamos, ¿no? Lo que normalmente se ve son estas causas materiales, y lo que no se ve son estas causas estructurales, culturales, interpersonales, que son con las que los mediadores estamos más acostumbrados a lidiar, ¿no? Con la comunicación, con los problemas de las relaciones, pero no siempre tenemos el foco puesto en qué impacto tiene la cultura, en qué tipo de diseño de proceso tenemos que hacer para tomar en cuenta la cultura, y cuáles son las estructuras, los sistemas, las regulaciones, todo lo que hace que estos sean conflictos mucho más complejos de abordar. Y por eso, y este es el círculo de Moore, para los que tanto lo conocen, cuando hablamos de las causas de los conflictos, en los conflictos ambientales todas las causas están presentes. Entonces, no son solamente problemas de gente que le falta información, o problemas de gente que tiene malas relaciones, o problemas de gente que tiene distintos intereses. Muchas veces, digamos, están en juego valores, y esto se hace mucho más complejo, y generalmente están en juego estructuras, ¿sí? Políticas públicas, normas, institucionalización de cómo se manejan estos recursos, que hacen que no sea tan sencillo hablar de resolución, ¿no? Entonces, por eso yo quería tomar estos dos casos, porque en el que hicimos con Juli, que es la Estación Transformadora de Energía en Paraná, pudimos trabajar un poquito más en este lugar de la rueda. Si bien el conflicto tiene que ver con cómo se gestiona la energía en el país, es un conflicto estructural, pero de alguna manera el tipo de abordaje pudo llegar a resolver el conflicto puntual y generar ciertas condiciones para cómo se seguirá gestionando. El otro, que es el caso de la minera del proyecto Conga en Cajamarca, en Perú, en el que tuve una pequeña participación y por eso lo quería mencionar, que es el que está en el capítulo 4 comentado por Alicia y Giselle.
el conflicto está mucho más arraigado, los componentes son mucho más complejos, y aun cuando uno leyendo ese capítulo piensa que frustrante para esos facilitadores que hicieron tanto esfuerzo que el conflicto no se haya resuelto, bueno, ese conflicto no se va a resolver, ¿no? Con una intervención, pero seguramente, y como planteo algunos resultados, hay otros impactos que ha generado esa intervención que dan cuenta de lo que llamamos aquí la transformación, ¿sí? La transformación de estos conflictos. No los resolvemos en una intervención, pero sí los podemos ir transformando en más constructivos, en más positivos, en transformar relaciones, en transformar algunas estructuras que van a permitir que en el futuro puedan seguirse gestionando. Bueno, el caso de la estación de energía la cuento rapidito. En la ciudad de Paraná se decide la construcción de una estación transformadora de energía en un distrito, en el borde, no sé si conocen el río Paraná, muy linda la costanera, cordón boscoso, paisaje rural, y se generan estas audiencias públicas para la aprobación de la instalación de esta estación, donde ya un grupo de vecinos plantea que no está de acuerdo con la evaluación del impacto, que tiene miedo, que tiene preocupaciones. Ustedes saben que los campos electromagnéticos tienen impactos en la salud humana. Esto no quedó claro aparentemente por este grupo de vecinos. El grupo de vecinos se opuso, el estudio sigue igual, el avance del proyecto sigue igual, y entonces los titulares del predio donde se iba a instalar la estación presentan directamente una denuncia a un organismo que se llama MISI, que es el Mecanismo Independiente de Investigación y Consulta que tiene el ombudsperson del BID, ¿no? Ahora decimos ombudsperson, ya por lo menos no decimos ombudsman. Esta señora que era ombudsperson del BID, Alicia conoce mucho el BID es un actor en este conflicto porque puso la plata, financia los proyectos, pero el BID también ha desarrollado, viendo lo que es la conflictividad, un mecanismo muy parecido al del Banco Mundial, que es un mecanismo independiente, donde bajo la Defensoría del Pueblo, digamos, esta persona ombudsperson, se genera una instancia previa a la investigación o a seguir con la denuncia, que es la de tratar de ver si las partes se ponen de acuerdo. Y en este sentido, digamos, bueno, los actores entonces como formales eran estos denunciantes, el gobierno de Entre Ríos, el Ente Nacional Regulador de Energía, la empresa de energía de Entre Ríos, otros vecinos afectados menos directamente porque no estaban necesariamente expropiados, pero estaban en el radio del impacto, y el Banco Interamericano porque estaba de alguna manera siendo cuestionado en no haber tomado en cuenta que el gobierno cumpliera con los pasos que debía cumplir. Los terceros facilitadores, ¿quiénes fuimos aquí? Esta señora ombudsperson me contacta para, ella evalúa que allá en el escritorio en Washington, donde se presentan las denuncias, evalúa que este es un caso para ser sometido a este proceso. Me contacta como facilitadora local. Yo le digo, necesitamos facilitadores locales en el lugar. Juliana es una facilitadora en Entre Ríos, y de esa manera tenemos un equipo interesante de facilitadores externos, más externos, menos externos, porque hay alguien que es bien externa, hay alguien que es menos externa, digamos, porque ya es local, digamos, está dentro del país, y hay alguien que, como Juliana, cumple un rol bien complicado, porque está en el lugar, conoce los actores, puede ser percibida como de dónde viene. Vieron que cuanto más cerca, más nos perciben como a quién respondemos, pero en el equipo completo era interesante cómo nosotras podíamos dividir estos roles, ¿no? Y me parece que hay una cosa interesante, después ustedes lean el capítulo, está muy bien escrito por Juli y recorre, digamos, todas las etapas, algunas de las dificultades que tuvimos y cuáles son los contenidos de los acuerdos. Pero a mí me parece que hay una cosa interesante para marcar en lo que nos pasó, y es la diferencia entre el diálogo y la mediación. En un momento todos entendían, porque la señora llegó diciendo que vamos a plantear una mediación. Se acababa de aprobar la ley de mediación en la provincia, y entonces los funcionarios dijeron, nosotros tenemos ley de mediación. Así que como tenemos ley de mediación,
esto se rige por nuestra ley de mediación y además tienen que participar determinados organismos del Estado, porque acá va a haber una... Si tiene que salir dinero, acá ya tiene que aparecer todos los organismos del Estado, que la Fiscalía de Estado, digamos, todos aquellos que de alguna manera nos dan permiso para ver si nosotros podemos usar... Bueno, se nos arruinaba el proceso completamente. Entonces corrimos desesperadas, me acuerdo explicar que esto no era una mediación, esto era un diálogo. Esto era un diálogo, no era ningún proceso de toma de decisión. Esto era un espacio que técnicamente para los que trabajamos en esto no es un proceso donde tenemos que tomar una decisión, porque antes de tomar una decisión hay que entender y generar ciertas condiciones para que esa decisión pueda ser una decisión informada, una decisión sostenible, etc. Y que para eso existe el diálogo, y que el diálogo es ese proceso donde trabajamos para que las partes entiendan sus perspectivas, para que se ponga la información que necesitan para estar tranquilas y que después veríamos si se avanzaba con una decisión o no. Pero que por ahora era nada más que un diálogo para tratar de comprender. Así que bajamos ahí los decibeles, los temores, los miedos, y dialogar no le hace mal a nadie, ¿no? Entonces hicimos estas etapas, generamos las reglas, no de acuerdo a lo que decía la ley de mediación, que estaba pensada para otro contexto. Fuimos consensuando nuestras reglas de juego entre todos los actores, a qué juego vamos a jugar, con qué reglas, nos sentimos confiados y conformes. Vamos a generar una etapa de información, pero antes vamos a capacitar a los actores en qué quiere decir esto del diálogo, qué habilidades necesitamos para sentarnos al diálogo, pues si no, el diálogo no es milagro, no es que se van a sentar y van a empezar a hablar y mágicamente, porque nos escuchemos, los que nos peleamos y los que nos odiamos, se va a producir el milagro. No, necesitamos desarrollar ciertas habilidades y entonces esto requiere, digamos, cierta preparación. Así que hay unas anécdotas muy lindas que no tengo tiempo de contar, pero esa etapa, casi le diría esa excusa en la que preparábamos a los actores, empezábamos a tratar de, ¿no?, limpiar estas relaciones de atribuciones de malas intenciones, etcétera, etcétera. Pusimos este espacio de información, trajimos expertos que fueran confiables para todos, se clarificaron muchos de los supuestos y de los temores que había, y sobre otros que no quedaban tan claros había que generar ciertas condiciones, ¿sí?, para que digamos, los posibles impactos, efectos estuvieran de alguna manera prevenidos. Así que se firmaron los acuerdos después de casi 1 año y medio, por eso digo, el trabajo fue bastante largo. Hubo que generar opciones, la estación no se podía sacar de ahí, pero hubo que generarle ciertas condiciones nuevas, había que rediseñarla. O sea que fue un trabajo de casi 18 meses, pero finalmente se lograron estos acuerdos, el proyecto continúa adelante y además se generan ciertas condiciones para que, digamos, estos acuerdos sean implementados, porque ese es otro tema. Cuando generamos acuerdos en este tipo de procesos, no digo, ya está, terminamos con un acuerdo lindísimo, el papelito, la firma y la foto. Ahí empieza el verdadero proceso de cómo implementamos esos acuerdos, de cómo ayudamos a gestionar entre los actores la implementación de esos acuerdos. Bueno, así que esto fue, digamos, de alguna manera el hallazgo de este proceso, ¿no? La gente entendió que el diálogo no necesariamente es lo mismo que la mediación o la negociación. El diálogo es esa instancia previa tan necesaria para que si tenemos un proceso de alta complejidad, la toma de decisiones, sea con un mediador, sea por consenso, sea por una autoridad formal, sea una toma de decisiones informada y mucho más consensuada, ¿no?, mucho más comprendida. Entonces tenemos el diálogo, una vez que tenemos ampliadas las perspectivas, tenemos el debate o la deliberación sobre las opciones y cómo evaluamos y por qué una sí y por qué otra no, y cuáles son sus costos y sus pros y contras, y finalmente cómo se toma la decisión. Y rápidamente, bueno, mencionar entonces el otro casito, que es el de Cajamarca, Perú. No sé si ustedes conocen, pero el Cajamarca es una zona en Perú donde los proyectos mineros vienen generando altísima confrontación y conflictividad desde hace mucho tiempo.
Ahí también había dinero de la Corporación Financiera Internacional, del Grupo del Banco Mundial. En algún momento se intentó también un acuerdo mediante un mecanismo independiente que es la CAO. Y, digamos, la zona es una zona sensible a la empresa, sensible a la empresa minera. Y en el 2010, con los nuevos estudios ambientales del proyecto Conga, el problema vuelve, digamos, a recrudecer, ¿sí? Se cuestiona la evaluación de impacto ambiental y se ve que va a afectar unas cuantas provincias de la región y empiezan las movilizaciones y las marchas, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno nacional? El gobierno nacional dice, bueno, muy bien, vamos a someter la evaluación del impacto ambiental a otros expertos. Vamos a tener unos expertos de afuera, muy prestigiosos, qué sé yo, y van a hacer unos arreglos. Parecía una buena idea. Pero este proceso no fue ni suficientemente consensuado, ni suficientemente transparente, ni se incluyó a los actores que en realidad no confiaban en el proceso, y como todos estos procesos son básicamente construcción de confianza, ese nuevo estudio ambiental tampoco generó una solución. La cosa se puso cada vez peor. En el año 2012 se declara un estado de emergencia. En ese momento el gobierno de Perú tenía una oficina de gestión de conflictos que era llevada adelante con un enfoque muy reactivo a las crisis. Ellos mismos como actores, como decía hoy Alicia, ellos como gobierno iban a los lugares y de alguna manera se constituían en una suerte de mediadores que, digamos, no resultaba porque tenían, por un lado, este enfoque, digamos, un enfoque muy reactivo. Tampoco había capacidades instaladas en esa oficina. Y bueno, y la gente percibía que era una oficina ligada al gobierno, ¿no es cierto? Entonces esto fue generando cada vez mayor violencia. Y la violencia escala en el mes de julio, hace caer al primer ministro y aparece la posibilidad de generar un abordaje. Mi pequeña participación ahí, yo ya estaba trabajando para el Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas allá en la sede, con lo cual fuimos a la oficina de Perú, ayudamos, porque el gobierno pedía ayuda a las Naciones Unidas en Perú, ayudamos un poco a evaluar esta situación y recomendamos que si bien la mediación, digamos, estaba siendo solicitada a los sacerdotes, estos sacerdotes pudieran tener un apoyo profesional de facilitadores locales, porque los sacerdotes tenían una gran legitimidad. Eran dos, uno era de confianza del gobierno, el otro era de confianza en las comunidades. Eso fue muy interesante cómo se armó ese equipo, pero eran gentes con muy buena voluntad, no necesariamente expertas en manejo y diseño de procesos, ¿no? Así que aquí estos actores en roles de puentes, la Defensoría del Pueblo es muy importante, tiene un rol importantísimo en el Perú, como un rol de puente con sus mecanismos de análisis de conflicto que son extraordinarios, y el Perú de Naciones Unidas como un tercero de afuera. Entonces estos eran los facilitadores. Luego de la crisis se promovió una intervención para el cese de la violencia y para promover un contexto que pudiera dar una solución al conflicto. Este fue el equipo de dos facilitadores que les mencionaba, de los dos padres, y el apoyo profesional de un equipo de facilitadores locales, una de las cuales es Giselle, que está conversando con Alicia en el capítulo 4, contando un poco estas experiencias. Y si bien, digamos, ahí es muy rico lo que se analiza en el libro, yo creo que algunos de los resultados que están mencionados dan cuenta de esta distinción que yo les hacía hoy, de cómo uno tiene que ver a largo plazo sus lentes de intervención. Ellos no lograron que se aprobara continuar el proyecto en Cajamarca, el proyecto la violencia desescala. Hay un conflicto político enorme entre el gobierno regional y el gobierno nacional, porque el gobernador regional quiere ser presidente, entonces hay una posición política terrible que dificulta cualquier accionar, digamos, de poder resolver esta situación por otros medios. La crisis demuestra la falta de capacidad de esa oficina de gestión, pero justamente por eso mismo el gobierno toma conciencia, después de los costos, de las muertes y de ver cómo se estaba dando el manejo de conflictos en la región, de que hace falta instalar dentro del gobierno ciertas estructuras que apoyen estos procesos de diálogo.
y se crea en ese momento la Oficina Nacional de Diálogo, que depende de la presidencia del Consejo de Ministros, y que a su vez se crea como una instancia, digamos, que empieza a tener sus oficinas en las regiones, empiezan a tener oficinas de diálogo regional, a articularse con las defensorías del pueblo, y empieza a generarse como una infraestructura de paz, llamémosle, con todas las dificultades que esto tiene, por supuesto, a nivel político, ¿no? Pero de todas maneras creo que es empezar a tomar conciencia desde el rol del Estado, que es un actor clave en estas conflictividades, que el abordaje de conflictos necesita una visión de la transformación. Y si ustedes entran a esa página web, van a ver cómo esta oficina tiene una visión, ¿no?, de nuestro campo, que es la transformación de conflictos, el tipo de análisis de conflicto, el tipo de abordaje. Está como generándose una gran capacitación en todo el país en este enfoque. Esta oficina ha logrado canalizar situaciones de escalada, promover instalación de mesas de diálogo y desarrollo, baja mucho el nivel de escalada violenta que se daba permanentemente en la región. No siempre logra cumplir un rol imparcial, porque a veces la gente dice, no, pero el alto comisionado al diálogo depende del jefe de gabinete. No, es el gobierno, ¿no? Entonces ahí aparece otra vez la necesidad de buscar algunos otros terceros. En casos recientes, por ejemplo, ahora en una de mis misiones, la oficina pide al sistema de Naciones Unidas distintos roles: observador, facilitador, asistencia técnica, capacitación, etc. Pero me parece interesante decir, bueno, este no fue un caso fracaso, digamos, fue un caso de transformación que generó otros impactos.